Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. Eh, Vamos en esta semana, en este día, a estar meditando como siempre eh, en el buen consejo que la palabra de nuestro Dios siempre nos da, ¿verdad? Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que eh, podemos encontrar en la escritura, este, que sea de ayuda y bendición para nosotros en nuestra vida cotidiana. Quiero compartir con ustedes varios versículos de la escritura. El primero se encuentra allí en Proverbios 24:17 y vamos a estar, como les digo, meditando un poquito. Dice así la palabra de nuestro Dios, Proverbios 24:17, dice así: ah, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Hasta ahí. Y Proverbios 17:5, también se los quiero leer, está ahí en el mismo libro, unos capítulos antes. Vamos a 17:5, dice así: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Como pueden ver, la palabra de Dios no es tan complicada ni tan difícil de entender. Gracias a Dios, creo que al leerla podemos darnos cuenta de a qué se refiere, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado por ahí una expresión que dicen que la vida da muchas vueltas. No sé, ¿la ha escuchado? y a qué yo estaba meditando en esa frase, y digo, ¿a qué se...? Porque sí, realmente la he escuchado mucho, mucho, mucho. Y buscando y leyendo, dice a lo que se refiere cuando dice que la vida da muchas vueltas, cuando nosotros usamos esa frase, la vida da muchas vueltas. Y en realidad se refiere para expresar que eh, pueden venir cambios, cambios imprevistos, cambios inesperados a la vida de la persona, y tanto te puede suceder a ti como me puede suceder a mí, ¿sí? Entonces, cuando usamos o cuando nos escuchamos que se expresan así, ¿sí? Generalmente cuando alguien se burla, eh, ¿cómo te diré? Alguien se alegra, eh, o, o simplemente recibimos una crítica no muy grata, y siempre decimos, bueno, ok, decimos, la vida da muchas vueltas, porque a veces es fácil hablar como, como si la persona nunca fuera a vivir, la persona que está expresando su sentir, como si nunca fuera a pasar por la misma situación que la persona que está dándole esa crítica o esa observación, y a veces muy severamente, a veces muy duramente, como si nunca fuera a pasar por ello. Y te digo, creo yo que es cuando se aplica, o que a veces la gente dice, o nosotros mismos decimos, la vida da muchas vueltas. Y pues buscando, yo dije, bueno, alguna, bíblicamente, la Biblia nos recomienda y nos aconseja, como todo buen consejo, que es la palabra. Dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Fíjate, cuando caiga tu enemigo.
dice, no te regocijes, o sea, no te pongas contento, no te alegres. Dice, no se alegre tu corazón cuando tropiece. Cuando a alguien le va mal, aún tu enemigo, dice, no te alegres. Es la invitación que nos hace la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice Proverbios 17:5, la otra cita que te leía, el que se mofa, o sea, en otras la palabra mofarse, el que se burla, dice del pobre, de aquel pobre, y no, siempre he recalcado, la palabra pobre no necesariamente a uno de condición humilde, vamos, de un estatus social, no, de pobreza, no de esa pobreza, sino pobre de espíritu, pobre una persona que realmente pues le está yendo mal, ¿verdad? Una persona dice, el que se mofa del pobre, dice, afrenta, o sea, ofende a su hacedor. ¿Quién es el hacedor? Nuestro Dios. El que se regocija, el que se alegra de la desgracia, cuidado. Cuando aquel te da gusto, ¿verdad?, de la desgracia ajena, como dicen por ahí, dice, cuidado, dice, porque no vas a quedar sin castigo cuando uno toma esa actitud. Y estaba viendo recordando, todos conocemos la historia de Sansón, aquellos que son conocedores de la palabra o que son creyentes, personas cristianas y creo aún no cristianas, han escuchado la historia de Sansón y de Dalila. Cómo terminó sus días Sansón, cómo Sansón, te digo, conocemos la historia, que todos, es que por su fuerza tenía el pelo largo. Sansón, a grandes rasgos, Sansón era una persona que había sido consagrado para Dios desde el vientre de su madre. Él había sido escogido como nazareo y había ciertos requisitos que en la escritura marcaban hacia los padres, que los hijos, ellos de antemano sabían que iban a ser separados para Dios, y en este caso Sansón. Entonces, ciertas características como su pelo, ciertas cosas, que él no beber vino, cosas que él se tenía que guardar, ¿verdad? Porque iba a ser una persona al servicio de Dios. Y como vemos, cuando conocemos la historia, cómo se dejó engañar por Dalila, una filistea del pueblo enemigo, una persona pues muy ajena, pues sí, no era de su pueblo. Entonces te digo, conocemos la historia, cómo fue degradado. Dios se apartó de él, también ahí indica ahí en el versículo, quiero leerle el Jueces 16:25 más o menos, para que usted se dé una idea de dónde se encuentra esa historia. Dice, y sucedió que cuando estaban alegres dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo escarnio, estaban burlándose de la calamidad. Lograron su objetivo, usaron a esta mujer Dalila para que él les dijera cuál era su secreto, esa fuerza que él había destruido muchos hombres. Con una quijada de un burro había matado muchos hombres. Era un hombre con mucha fuerza. Y pues te digo, conocemos la historia, que usaron a esta mujer para obtener de dónde provenía su fuerza. Y todos pensaban que era de su pelo. Pero bueno, ahí conocemos que no era así. El secreto o la clave era que Dios estaba con Sansón. Dios era el que lo fortalecía y le daba esa fuerza para combatir a sus enemigos. Y como te digo, como si usamos la vida a muchas vueltas, este es un ejemplo muy claro con una persona dedicada para Dios, apartada para Dios, pero a final de cuentas tomó una decisión equivocada, pero eso no le daba el derecho ni aún a sus enemigos de usarlo como un juguete, como para divertirse.
estaba sufriendo, ahora sí que estaba sufriendo Sansón las consecuencias de su desobediencia y de que Dios se había apartado de él, porque Dios era su fuerza. Pero si Dios, si Dios es el que juzga, Dios es el que ve todas las cosas, nosotros no tenemos ningún derecho, ni aún de burlarnos ni mofarnos de nuestros enemigos. Te digo, pues aquí era un ejemplo, los enemigos de Sansón se estaban mofando de él, se estaban burlando, estaban haciendo escarnio. Y ahora sí que Sansón estaba sufriendo las consecuencias, sí lo vemos claramente que así es, pero aún así, ya sin ojos, vemos la historia, aún en la cárcel, los traen de la cárcel, lo ponen, él le pide a un joven, ponme en los muros, y él le pide a Dios, porque ya fue todo lo que pudo aguantar, y le dice, le pidió a Dios una última oportunidad, y esa oportunidad fue para destruir a sus enemigos. Dios en ese momento, Dios lo escuchó y le dio fuerzas en ese instante que pudo él, podemos ver la historia en el capítulo 16 de Jueces, cómo esa fuerza regresó a Sansón en ese clamor que Sansón hizo, aún derrotado, aún en esa condición que estaba, que Dios tuvo misericordia y le regresó la fuerza. Es que dice que se cayeron esos muros de ese lugar, de ese el recinto donde estaban, que los muros cayeron y murieron tanto hombres y mujeres que estaban ahí burlándose de él, haciendo escarnio. Dice que murieron más, de la gente que murió fue más de la que Sansón había matado estando él bien. Entonces Dios le dio una última oportunidad a Sansón, Dios tuvo su oportunidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para mofarnos o expresar o alegrarnos o admirarnos o que nos asombre o nos asustamos de que a otra persona haga algo mal o lo señalamos o te digo nos alegramos, ay qué bueno que le va mal? Cuidado, tengamos cuidado, mis amados, mis hermanos. Pues es el consejo en este día, de la palabra de Dios, y hermosa es la palabra, hermosos los consejos para cada situación de nuestra vida. La palabra de Dios nos advierte y a veces se nos hace tan fácil emitir un juicio, señalar con nuestro dedo las equivocaciones de los demás o los errores, pero cuidado, porque cuando nosotros apuntamos, sí, cuando usted apunta, hay 3 dedos, dice, apuntándole a usted. Entonces, dice ahí en el libro de Abdías 1:12, dice, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en su angustia. Entonces, la invitación en esta hora, en este día, el consejo es, vamos a tener cuidado de no alegrarnos de que aquella persona, aún que nosotros consideremos nuestros enemigos o que ellos nos consideren sus enemigos, no alegrarnos. Tengamos cuidado, porque como dice el dicho, pues la vida da muchas vueltas, ¿eh? Pues este es el consejo de este día y pues como siempre te digo, la palabra de Dios es extensa. Yo sé que tú eres conocedor y puedes sacar mucho. La palabra de Dios tiene mucho para darnos. Si nosotros la escudriñamos con ese denuedo, con esa dedicación, sé que podemos aprender mucho. Esto es solamente un corto mensaje, un pequeño mensaje, un pequeño consejo. Espero que sea de bendición a tu vida. Y como siempre te digo, vamos a echarle muchas ganas. Bendiciones.